Abrimos un martes más en Más de Uno Guipúzcoa nuestro consultorio médico y hoy hablamos de la mano de Policlínica Guipúzcoa y hoy hablamos sobre los dolores de rodilla, las lesiones más comunes diagnosticadas en consulta y cómo ha avanzado todo esto, sobre todo su tratamiento y sobre todo con cirugías mínimamente invasivas como la artroscopia o con prótesis cada vez más personalizadas. Bueno, de todo esto queremos hablar con el especialista que hoy nos acompaña, que es el traumatólogo de Policlínica Guipúzcoa, el doctor Asier Cuellar. Asier, eguerdión, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal estamos? Gracias por acompañarnos. Pues encantados de charlar un momentito contigo para que nos aclares. Yo creo que podríamos empezar, por ejemplo, por qué es la cirugía artroscópica de rodilla y en qué casos se indica, para comenzar. Asier. Vale, sí, pues para comenzar, digamos de forma simple, explicar que el artroscopio es una cámara y al final nos sirve como instrumento, ¿no? Lo que nos permite es entrar en cavidades pequeñas, en articulaciones pequeñas y nos permite visualizar todo con mayor detalle. Entonces, al final lo que nos permite es, en vez de hacer incisiones grandes y grandes exposiciones del cuerpo, como se hacía antes, que antes se hacían grandes incisiones, pues mediante pequeñas incisiones, pues hacer el mismo tratamiento, ¿no? Muy bien. ¿Y qué ventajas ofrece, por ejemplo, la cirugía artroscópica frente, por ejemplo, a una cirugía abierta tradicional? Sí, pues bueno, lo principal es la recuperación, el riesgo de infecciones, movilidad mucho mayor, mayor visualización de las lesiones, eh, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Ya veo que Pero todo sí. son facilidades, sí, sí. ¿Y qué incidencia tiene actualmente la cirugía artroscópica de rodilla? Bueno, pues actualmente se intenta hacer, si no, salvo las prótesis, el resto de tratamientos se intenta hacer mediante artroscopia, ¿no? O asistido por artroscopia. Desde lesiones meniscales, de ligamentos, de fracturas incluso, pues se intenta utilizarlo, ¿no? Ya que es una herramienta y que nos ayuda, está para ayudarnos. Claro. ¿Y cuál es el perfil típico del paciente que se somete a este tipo de intervenciones? ¿Qué edad normalmente suele tener? No sé si más hombres que mujeres. Bueno, al final, al ser no es un tipo de cirugía, sino es un instrumento para realizar distintos tipos de cirugías, ¿no? De técnicas. Entonces, al final, bueno, lo más común para usar la artroscopia a nivel de la rodilla es para hacer tratamientos a nivel del menisco, ¿no? A nivel del menisco, pues bueno, nos podemos encontrar desde lesiones que sean en chicos jóvenes o en o chicos, chicas, mujeres más mayores, ¿no? Entonces, bueno, Ya. en rangos hay de todo tipo, según qué tipo de edad, qué rango de edad, pues vamos a tener un tipo de lesiones o otro más común, ¿no? Pero bueno, en principio se utiliza en todo rango de edades. Claro. ¿Y se tratan por lo general más lesiones deportivas, degenerativas o traumáticas? Así es. Pues por lo general suelen ser, cada vez hay más deportistas, más federados, más federadas y cada vez hay más lesiones de este tipo deportivas y agudas, ¿no? Entonces esas sí que son el mayor número para mí más importante, porque luego a nivel de degenerativas pues sí que solemos hacer otro tipo de tratamientos y no tanto artroscópicos. Y a nivel de fracturas no suelen ser tan comunes fracturas de la tibia o de meseta al nivel de la rodilla, ¿no? Entonces, bueno, son un poquito menos comunes esas. Claro. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes que llevan a indicar, por ejemplo, que necesitamos una intervención de este tipo? Una artroscopia de rodilla, por ejemplo. Bueno, lo más común suele ser cuando son agudas o deportivas, como me preguntabas antes, pues suele ser en el momento en el que viene la consulta, pues el dolor, ¿no? Ya. Pero cuando ya va pasando un poquito de tiempo, pues bueno, aparte del dolor, pues bloqueos, ruidos, chasquidos, que se nos queda la rodilla bloqueada, suele ser el síntoma más común. Ujú. ¿Y qué pruebas diagnósticas se utilizan normalmente para confirmar la necesidad de este tipo de cirugías? Bueno, principalmente una resonancia, ¿no? Pero siempre acompañado de una resonancia, pues muchas veces hacemos radiografías o estudios radiográficos, o bueno, se puede ampliar con alguna prueba más, con algún escáner o alguna cosa, pero básicamente la resonancia. Muy bien. Hablamos de la artroscopia en la rodilla. No sé si hay algún tipo de procedimiento que se realiza con más frecuencia. No sé, reconstrucciones de ligamentos.
¿Hay algún tipo de procedimiento que se realiza con más frecuencia que otros, por ejemplo? Sí, bueno, el más común a nivel de la rodilla es una menistectomía. Digamos que quitar un poco de menisco, quitar un cacho de Ajá, menisco. muy bien, Eso es lo más, sigue siendo lo más común. muy bien. Aunque Y, bueno, ujú, cada día se intenta quitar menos menisco, pero sigue siendo la cirugía más común. muy bien. ¿Y en qué casos se puede tener que recurrir a la colocación de prótesis, por ejemplo? Bueno, ya cuando pasamos al nivel de prótesis, que obviamente es una cirugía abierta, suelen ser pacientes ya que han agotado el resto de pasos anteriores, ¿no? Yo Ya, siempre les digo que al final la prótesis es el último paso y todos son pasos que vamos dando para adelante y al final hay un momento que hay que dar el siguiente paso porque no queda otra claro. y no tenemos otra alternativa, ¿no? ¿Y qué tipos de prótesis existen, Asier? Bueno, modelos y gamas hay miles, pero bueno, resumiéndolo, podemos decir que hay prótesis que van a sustituir toda la rodilla, porque la rodilla, digamos, que está dividida, vamos a decir, en tres compartimentos, la zona de la rótula, la zona de interna y la zona externa, ¿no? Sí. Y una rótula, o sea, una prótesis que hasta hace no mucho, pues bueno, se entendía que una prótesis era cambiar toda la rodilla, pues bueno, cada día se está intentando más ser un poquito, afinar un poquito más el tiro y cambiar solo aquel compartimento que esté lesionado, ¿no? Siempre y cuando el resto se mantenga bien, pues cambiar solo esa parte, ¿no? Pues Claro. tenemos prótesis ahora que solo cambian una parte de la rodilla y que nos permite, pues bueno, mantener el resto. Ah, qué bien. ¿Y cuál es la duración media de una cirugía artroscópica de rodilla? Más o menos. Bueno, ahí cuando preguntan eso, que a ver cuánto va a durar, también entra en juego el tiempo que tardamos digamos, en colocar al paciente, anestesiar al paciente, bajar al paciente al quirófano. Bueno, eso es un tiempo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Ya, Si veo. preguntas el tiempo que tardamos nosotros en hacer la cirugía, pues bueno, una menistectomía o lo que te he dicho antes, quitar un poquito de menisco, a veces pueden ser 5 o 10 minutos. Pero claro, todo lo demás es más tiempo, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de anestesia se utiliza en este tipo de cirugías? Pues bueno, eso ya es un campo de anestesista, pero bueno, sí que te voy a más o menos a dar unos detalles. Pues bueno, normalmente suele ser anestesia de cintura para abajo, que se suele llamar una Sí. raqui, Ujú. o también depende un poquito del anestesista, que según lo que decida, pues también tiene la posibilidad de hacer, digamos, bloqueos a Muy bien. nivel locorregional, ¿no? Es, digamos, que dormir unos nervios y con eso no tener bueno, Sí, la sí, sí. sensibilidad de que se está operando, ¿no? Eso es. ¿Y cuánto tiempo suele permanecer el paciente hospitalizado tras la cirugía? Más o menos. Pues bueno, cuando hacemos digamos, un tratamiento sobre el menisco, normalmente le solemos dar el alta el mismo día. Vale. Muy Si bien. ya hacemos una cirugía de cruzado o algo un poquito distinto, pues bueno, una noche sí que nos gusta, de momento, aunque hay gente que igual se va el mismo día, Sí. tenerles un día ingresado por el control del dolor. Vale. Y ya para completar el ciclo, ¿cuáles son los tiempos más o menos o qué duración suele tener la rehabilitación posoperatoria? Siempre hablamos de tiempos más o menos estimados, ¿eh? Sí, sobre todo estimados, porque luego los Depende de pacientes cada les dicen paciente, un tiempo imagino, claro. estimado Sí, y, claro, se agarran al tiempo estimado que les habías dicho, ¿no? sí, sí. Suele ser un poco, bueno, como te decía, ¿no? Muy variable según la lesión que tengas. Si es, digamos, quitar el cacho de menisco ese que te decía y que es algo simple, que algo estándar, normalmente se van caminando a casa y que se encuentren bien. Pues bueno, sí que 2 meses, bueno, pues sí que suelen necesitar para encontrarse casi al 90%, 80%. Vale. O sea, dos Simplemente meses para volver a hacer una vida normal, se podría decir, o incluso actividad deportiva, o me adelanto no, yo me demasiado. refiero a actividad deportiva también, ¿eh? Ah, Ser vale, vale. activos. Muy bien. Y Ujú. bueno, también hay gente que, bueno, pues que tiene un trabajo mucho más exigente o una vida mucho más Claro, exigente. dependerá de cada También paciente. entra un poquito de todo ello, ¿no? Y Claro, también de que muchas veces se trata del menisco, pero muchas veces pueden tener otro tipo de lesiones que, bueno, que también hacen que sea un poquito más lenta la recuperación. claro. Pues hoy hablamos sobre las lesiones de rodilla y sus diferentes tratamientos y prótesis. Yo terminaría con recomendaciones, si le parece Asier. Es decir, ¿qué Sí. recomendaciones daría a un paciente que está considerando someterse a este tipo de cirugía ahora mismo? ¿Qué consideración le daría? Sí, o Eh, recomendaciones, eso es. Bueno, una vez que si estás pendiente de la cirugía, pues bueno, yo, aunque te vayas a someter o no te vayas a someter a la cirugía, siempre me gusta que mis pacientes sean lo más activos posible, ¿no? Mantenerse tanto antes de la cirugía como post
o tras la cirugía, mantenerse activo en la medida de todo lo posible, ¿no? Y siempre eso hace que el resultado sea, vamos, muchísimo mejor. Muy bien. Bueno, pues yo creo que son cuestiones a tener muy en cuenta y si necesitamos algo más de información sobre la cirugía artroscópica de rodilla, para cualquier consulta, lo único que tenemos que hacer es ponernos en contacto con el servicio de traumatología de Policlínica Guipúzcoa llamando al 943 50 20 49 y preguntar. Por ejemplo, en este caso nosotros lo que hemos hecho es hablar con el doctor Asier Cuellar, traumatólogo de Policlínica Guipúzcoa. Asier, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Buen día y buena semana y hasta una próxima ocasión. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo. Agur. Agur.